El mundo de las segundas partes es un fenómeno inevitable en la historia y en el arte de contar historias. Las conocemos de sobra en el mundo del cine y la literatura, pero cada forma de arte ha usado en mayor o menor medida este recurso dentro de su narrativa. Claro que hablar de una segunda parte, como la entendemos a día de hoy, sería un poco impreciso, ya que históricamente los relatos sencillamente se dividían y varios formaban parte de un todo, o bien podríamos considerarlos episodios más que una segunda parte. Pero se repite una máxima, y es que tanto a los narradores como al público no les gusta que las historias que han gustado terminen. Las historias comenzaron a contarse y transmitirse de forma oral. Realmente, hasta la invención de la escritura, no se puede tener un registro de qué historias tenían continuación o cuáles eran una continuación en sí. Lo que sí sabemos es que muchas formaban parte de un todo, como es el caso de la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh podríamos considerarla como el primer gran compacto narrativo de la historia, o mejor dicho, el más antiguo descubierto. Gilgamesh parece ser un personaje histórico en torno al 2600 a.C. y pocos siglos después muchos poemas hablan de sus hazañas y aventuras. Con el tiempo, se intentó unificar las historias de Gilgamesh y en el siglo XIII a.C. se le atribuye al escriba Sinleki-Unini la gran recopilación que contaba la historia de Gilgamesh en 12 tablillas, y cada tablilla era una parte de una historia mayormente lineal. Curioso cuanto menos que la tablilla número 11 habla de un diluvio universal y de la orden de crear una embarcación. Saltemos al mundo griego y unos cuantos siglos en el tiempo para irnos a conocer a Esquilo y a su tragedia griega La Oresteia, que era en sí una trilogía formada por las obras teatrales Agamenón, las Coéforas y Euménides. Una historia que prosigue los eventos que van ocurriendo con un tema de fondo: la venganza. Debemos quedarnos en Grecia para la otra gran segunda parte, aunque esta era ya de por sí una parte dentro de otras partes: la Odisea. Podríamos considerar la Odisea de Homero como una continuación de la propia Ilíada, ya que comparten autor y un personaje común, Odiseo, aunque no debemos olvidar que entre ambas obras hay algunas de por medio siguiendo los eventos de la guerra de Troya. Las dos obras de Homero se enmarcaban dentro del llamado ciclo épico griego, que era un conjunto de poemas de diferentes autores entre los cuales se narraban todos los episodios de la guerra de Troya. Y si bien las obras de Homero son las únicas que han permanecido completas hasta hoy, no eran las únicas obras que conformaban todo el cuadro de la guerra de Troya. Episodios como la causa de la guerra quedaba reflejada en la obra Cipria. Aquí se contaba el juicio de Paris, el rapto de Helena o el sacrificio de Ifigenia, o el episodio del caballo en la pequeña Ilíada. De Grecia saltaríamos a Roma con la Eneida, que podríamos considerarla el primer spin-off oficial de la literatura, ya que toma un personaje de la Ilíada, Eneas, y cuenta la historia que supondrá la creación de Roma ya en las manos de otro autor, Virgilio. Hasta el siglo XV, casi un milenio después, la literatura abordaría las historias ficticias dentro del marco de sagas heroicas, como la saga artúrica, o ciclos caballerescos como Amadís de Gaula. Si el héroe caballeresco era bien aceptado por el público, continuaban sus descendientes. Pero hasta en aquel entonces era ya conocida la muletilla: nunca segundas partes fueron buenas. Lo que es curioso, y seguramente no sabes, es que esta frase se encuentra ubicada paradójicamente en una segunda parte muy concreta, la de uno de los mejores libros de la historia de la literatura, por no decir el mejor: Don Quijote de la Mancha. Cervantes publicó en 1605 el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y tal fue su éxito y las ganas que dejó en el público continuar con las aventuras de Don Quijote, que en 1614 se publicaría una segunda entrega, El Quijote de Avellaneda, una segunda parte directa pero apócrifa, ya que no la firmaba Miguel de Cervantes, y este se apresuró en sacar su verdadera segunda entrega para, entre otras cosas, defender el legado literario de Don Quijote. En el capítulo 4 de la segunda parte del Quijote, Cervantes pone en boca del personaje del bachiller Sansón Carrasco esta mítica frase: nunca segundas partes fueron buenas, aludiendo tanto a la segunda parte apócrifa de Don Quijote como a sí misma, reflejando en sus páginas el saber popular de la época, pero registrándolo también para la posteridad. Este dicho pone de manifiesto una necesidad del público que ya se sabía: el querer más. Cuando una historia o unos personajes gustan, el público quiere más. Y no es raro que el autor, u otros autores como ya hemos visto, quieran aprovechar ese éxito comercial para volver a estar en boca de todos. Pero claro, esto se afianza necesariamente cuando ya existe una modernidad comercial. Hay una imprenta que permite la distribución física de las obras. Hay un público que consume. Y la propia secuela se convierte en una de las primeras estrategias de marketing. Se abre una veda de explotación que desde entonces solo haría crecer y crecer. Y esto no es exclusivo de la literatura. En el mundo de la pintura, William Hogarth tuvo muchísimo éxito con su obra A Harlot's Progress, que reflejaba una historia moral de una joven en Londres, y su siguiente obra fue A Rake's Progress, una historia moral de un joven en Londres. En la ópera, Mozart pone música al libreto de Emmanuel Schikaneder de La flauta mágica, y tal es su éxito que Schikaneder escribe una segunda parte, Das Labyrinth,
que si bien funcionó en su día, no tener a Mozart poniendo la música hizo que a día de hoy se desconozca que La flauta mágica tiene una continuación. Y volviendo a la literatura, este fenómeno puede verse en Alejandro Dumas, quien entiende a la perfección cómo funciona el mercado novelero gracias a las publicaciones en folletines, y solo tarda un año en publicar 20 años después la secuela directa de su obra Los Tres Mosqueteros, y pocos años en sacar una tercera entrega, El Vizconde de Bragelonne. ¿Qué refleja todo esto? Que hacer una continuación es casi una consecuencia ineludible de un éxito comercial. Si una obra ha tenido éxito, la maquinaria de la continuación se activa ipso facto, y el mundo del cine no iba a ser menos. Desde que los hermanos Lumière comenzaron a hacer grabaciones y representar escenas que quedarían grabadas para la posteridad, el propio desarrollo del cine iría encontrando el filón de repetir o de volver a una historia como reclamo para el público. Edwin S. Porter, después del éxito de The Great Train Robbery, hizo una versión cómica con niños y un tren de juguete en The Little Train Robbery. En 1908 en Dinamarca se empezaron a hacer una serie de cortos sobre Sherlock Holmes que incluirían la numeración en sus entregas. Sherlock Holmes in Deadly Danger y en torno a un año más tarde Sherlock Holmes 2. De ahí se continuó hasta al menos 6 entregas numeradas. En 1916 llegaría el primer largometraje concebido como una secuela directa, The Fall of a Nation, continuación de The Birth of a Nation de Griffith. El éxito y la importancia de la película de Griffith hizo que el autor de la novela, en la cual se basaba la película de Griffith, aprovechara el éxito para sacar rápidamente su segunda entrega. Los seriales cogerían mucha fuerza en Europa. Pongamos como ejemplo a Luis Feudale, que entendería la efectividad de este formato y vería en la luz proyectos como Les Vampires, Fantomes y luego Judex, un justiciero enmascarado, todo esto en la década de 1910. En los años 20 darían paso a las sagas centradas en un personaje que, si bien no eran una misma historia, aprovechaban la similitud y puntos comunes de quienes hacían esas películas como reclamo para el público. Chaplin hizo de Charlotte una marca propia. The Great Stone Face, la gran cara de piedra, es como era conocido el imperturbable Buster Keaton, o The Glasses Character, el hombre con gafas, para Harold Lloyd. Y ya en los años 30, con el cine sonoro totalmente asentado, comenzaron a nacer segundas partes ya propiamente dichas. Debemos mencionar El hijo de Kong, secuela directa de King Kong y estrenada el mismo año que su antecesora, 1933, que mantenía el personaje de Carl Denham y volvían a la isla de la Calavera para encontrar que King Kong tenía un hijo. Una secuela más simpática, de mucho más bajo presupuesto y por supuesto mucho peor. Universal vio este filón también en las películas de monstruos. Tendríamos secuelas como La hija de Drácula y la que a mi juicio fue la más importante de todas, La novia de Frankenstein. ¿Por qué? Porque con Frankenstein, Universal se dio cuenta de que los villanos de sus películas, es decir, los monstruos, eran el auténtico reclamo, y eso redefiniría el género hasta el día de hoy. En la primera entrega de Frankenstein, Boris Karloff aparece acreditado sencillamente como el monstruo, y no precisamente en un lugar de honor. Su papel en el film es más pequeño de lo esperado, pero su interpretación y caracterización de Frankenstein estableció la imagen que a día de hoy asociamos con el personaje y que llamemos Frankenstein al monstruo, olvidando que es el nombre del doctor que lo creó. La novia de Frankenstein le daba mucho más protagonismo al monstruo y Karloff ya aparecía como cabeza de cartel. Universal no tardaría demasiado en hacer más secuelas y en empezar a hacer crossovers entre sus monstruos, y con el tiempo, el cine de terror ha engendrado grandes sagas basadas en el propio reclamo de sus villanos. El éxito también llevaría al nacimiento de secuelas sobre películas y a la creación de sagas. Sirvan como ejemplo las películas de The Thin Man, conocida como La cena de los acusados en español, o que una película como El padre de la novia en un año ya tuviera estrenada su secuela, El padre es abuelo. Al otro lado del océano, en Japón nacería otra saga con un efecto similar a las películas de Universal, porque, nuevamente, estamos tratando con monstruos. La primera película de Godzilla vería la luz en 1954. Si bien era una película con un claro enfoque humano, en el que los protagonistas eran las víctimas y Godzilla, el antagonista destructor que arrasaba con todo a su paso, una analogía de las bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial, la popularidad del propio monstruo hizo que solo un año después volviera de entre los muertos, porque en la primera película lo terminaban matando, y desde entonces se han hecho más de 30 películas de este callo. En los años 60, James Bond se marcaría como una saga llena de continuaciones que mantendría un personaje por encima del actor que le dio vida. No era la primera vez que esto ocurría, hay ejemplos anteriores como Tarzán o Charlie Chan. Y ya en los 70 es cuando se produce un punto de inflexión en las secuelas. Hasta ahora, las secuelas eran mayormente una explotación de un éxito comercial. A excepción de La novia de Frankenstein, podríamos decir que ninguna secuela directa le hacía tanta sombra a su predecesora, pero eso cambiaría en 1974. Francis Ford Coppola estrena El Padrino 2.
la continuación de una obra maestra engendra otra obra maestra que arrasa en los Oscar, ganó 6 estatuillas y demostró que una secuela no solo servía para aprovechar un tirón, sino que también podría crear algo propio y generar beneficios por sí sola. En los 70 también ocurre otro suceso que cambiaría el rumbo del cine para siempre, el nacimiento del blockbuster. Tiburón arrasa en todo el mundo y solo 2 años después se estrenaría la primera entrega de Star Wars. El cine ya no solo hace dinero en las pantallas, sino también con el merchandising. ¿Y qué es mejor que un blockbuster? 2 blockbusters. Y aunque no siempre es posible, las secuelas de Tiburón claramente se alejaron del fenómeno y recaudación de su primera entrega, en el caso de Star Wars fue radicalmente distinto. El Imperio Contraataca afianzó la saga galáctica convirtiéndola en sinónimo de éxito comercial, aunque esta no alcanzara los mismos números que su predecesora. Hay que mencionar también que en los 70 se estrenó Rocky y antes de que acabara la década, Stallone ya nos entregaría la segunda parte. Y la saga Rocky corta no es precisamente. Los años 80 son la década dorada de las secuelas comerciales. Pienso que no es casualidad que una década de buen cine nos dé buenas secuelas. Aliens, Superman 2, Mad Max 2, Arma Letal 2, la ya mencionada El Imperio Contraataca. El terror tampoco se queda corto. Otra vez gracias a icónicos antagonistas, las películas de terror dan de nuevo con esa mira de producción de bajo coste y villanos inigualables. Halloween 2, Pesadilla en Elm Street 2, Evil Dead 2... Los 90 es una década parecida. Cine de muchísima calidad y por ende secuelas a la altura. Terminator 2, Batman Vuelve, Regreso al Futuro 3... Pero en esta década se empieza a dar forma también a lo que vendría a posteriori, concebir las películas desde un principio como sagas. Ya había sagas antes, pero supeditadas al éxito de sus estrenos. Es decir, estrenamos y si tiene éxito nos ponemos a hacer la secuela. Regreso al Futuro tiene un final abierto, pero sus realizadores comentaron que eso era un homenaje a las películas y series de aventuras que veían de chicos, y que no tenían intención en principio ni ideas para hacer una segunda entrega. Sencillamente dejaron la puerta abierta. Terminator, aunque el germen de su secuela estaba en las escenas eliminadas del corte original, jamás tuvo intención de tener una continuación y Cameron no se puso con ella hasta pasados unos años. Pero a mediados de los 90, las productoras ven ya la línea comercial de ciertas películas. Batman sufre un cambio más para todos los públicos por culpa de esto, y sus continuaciones siguen dentro del mismo universo aunque cambien el tono. Michael Crichton no tenía pensado hacer una continuación de la novela de Parque Jurásico, pero el fenómeno que supuso la adaptación de su primera entrega al cine lo presionaron mucho para escribir la continuación, y se basó en una obra ya existente con el mismo nombre. Y a partir de 1995 llegaron nada más y nada menos que Toy Story y Men in Black, que, si bien se quedaron solo en 2 entregas, no fue por falta de intención de tener una tercera y cerrar una trilogía, sino que por conflictos e intereses varios no se llegaron a hacer. Y en 1999 se estrenaba otra película que marcó un antes y un después: Matrix. Y aunque Warner no dio luz verde a sus continuaciones hasta ver el éxito de la primera, los por entonces hermanos Wachowski concibieron la historia como una trilogía y Matrix Reload y Matrix Revolution se rodarían simultáneamente. Los 90 fueron el puente entre la secuela clásica y la franquicia planificada que empezaríamos a ver en el siglo XXI. Llegamos al nuevo milenio y las sagas llegan para quedarse. Lo mismo que ocurrió con las secuelas de Matrix, ya lo había hecho previamente Peter Jackson rodando la trilogía del Señor de los Anillos. Rodar 3 películas como si fuera una y escalonar sus estrenos. Algo que creo que debieron hacer también con Harry Potter. Las sagas se convierten en el reclamo principal de las grandes salas. Spider-Man, Piratas del Caribe, El caso Bourne... Y si bien Nolan no concibe Batman Begins como una película que necesite tener una secuela, el final era meramente un guiño al cómic de Año 1 de Frank Miller, el éxito del Caballero Oscuro y el estreno de Iron Man, ya dentro de la idea de un universo cinematográfico compartido, marcarían la tendencia de la siguiente década. Películas conectadas: Marvel, Expediente Warren, DC subiéndose al carro, John Wick, Star Wars bajo la mano de Disney... La expresión máxima de exprimir y secar una historia o idea cinematográfica. Eso y los reinicios. No es poco, ¿verdad? Las segundas partes y las secuelas son un mundo en sí mismo. Hoy nos hemos asomado a la historia para entender cómo se han ido concibiendo y qué es lo que ha ido funcionando en ellas. Pero claro, hay muchos tipos de secuelas. Y las veremos, pero en el próximo vídeo.